Buenas tardes, estimado público. El día de hoy vamos a dar inicio al taller respecto al tema, ¿no? Energías renovables y eficiencia energética del Diplomado en Energías Renovables y Eficiencia Energética 2021. Soy la ingeniera electricista Antonella Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada, investigadora, autora de tesis, proyectos, papers y publicaciones científicas, ponente nacional e internacional, titulada por tesis con calificación sobresaliente, graduada con honores, con una especialización en patente y, bueno, un primer puesto en ambición en la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de la Energía 2021. Y esta tarde estaré con ustedes como actualmente docente de diplomados de institución, departiendo sobre este tema, ¿no? Energías renovables y eficiencia energética. Dentro del contexto de la matriz energética a nivel nacional y mundial, se desenvuelven tres aspectos importantes, ¿no? Primero, los parámetros del mecanismo de desarrollo limpio, el MDLE, ¿no? Con la producción de energía eléctrica rentable, sostenible, amigable con el medio ambiente mediante el uso de los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Asimismo, también, dentro del contexto del calentamiento global, la búsqueda de alternativas para mantener el desarrollo sostenido y a la vez cuidar el medio ambiente. A su vez, también el crecimiento con la demanda de la energía en el Perú que ha aumentado de forma sostenida, ¿no? Crecimiento económico. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, apoyar y fomentar la promoción de las políticas de energías renovables a través de la Ley para la Eficiencia, para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, la Ley 28832, trabajar activamente de forma integrada en la promoción de tecnologías de energías renovables, crear centros de investigación por tecnologías de energías renovables, específicamente para generar energía eléctrica a partir de la biomasa, la energía fotovoltaica, la energía térmica, eólica, hidráulica, ¿no? A pequeña y a gran escala. Y a su vez también realizar proyectos sustentables y sostenibles. Dentro de la presentación de esta tarde vamos a ver los siguientes puntos. Primero, ¿no? La legislación eléctrica peruana. Luego, lo concerniente a energía de centrales hidroeléctricas, energía solar, energía eólica, energía de biomasa, o también llamada biogás, las subastas y licitaciones de las energías renovables y el mercado eléctrico de las energías renovables, la RER, en nuestro país, en el Perú. Pero bien, ¿qué son las energías renovables? Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a escala humana, ¿no? Solar, eólica, hidráulica, biomasa y, bueno, y la energía también geotérmica. Ahora, dentro de nuestro país, respecto a la estructura del sector eléctrico, es importante mencionar, ¿no? Las instituciones que manejan y convergen en este sector, porque a su vez también las energías renovables están íntimamente relacionadas con este campo, por ello es importante mencionarlo. Dentro de ello tenemos las empresas de generación, transmisión y distribución, ¿no? Los usuarios libres y los usuarios regulados, y, bueno, instituciones como el OSINERMIN, el COES, el INDECOPI y otras instituciones del Estado que también regulan lo que es el sector eléctrico. Dentro del marco del sector eléctrico, el marco legal del sector eléctrico, encontramos las siguientes normas que regulan también y que fiscalizan todo lo concerniente a la generación de energía eléctrica en nuestro país, como son la Ley de Concesiones Eléctricas 25884, ¿no? A su vez también la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, la reestructuración del COES que luego se da, la planificación de la transmisión, las licitaciones de suministro, los precios regulados, el mercado de corto plazo y la adecuación de acuerdo al marco legal de transmisión. La Ley de Concesiones Eléctricas, estipulada en el año 1993 al 94, crea el mercado eléctrico y establece un arreglo institucional, ¿no? Con la estructuración, ¿no? De las tres etapas del sector eléctrico en nuestro país, que son generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Con la Ley 28832, la Ley de Generación Eficiente, en el año 2006, que tiene por objetivo perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, que promueve las licitaciones y contratos a largo plazo y establece el marco legal de la transmisión. A su vez, también con el Reglamento de Generación de Electricidad con Energías Renovables para venta por el CEIN, con los REL conectados, ¿no? A la red, on-grid u off-grid, ¿no? Que son los nuevos términos en los cuales se llama cuando las energías renovables están conectadas al sistema, al intersistema eléctrico interconectado nacional, ¿no?
Y a su vez también con el Decreto Supremo número 20 del 2013, que aprobó el reglamento para promover la generación de electricidad con energías renovables en áreas no conectadas a la red, ¿no? Sistemas aislados, como los red off-grid, ¿no? ¿Cuál es el principio del marco regulatorio? Primero, la promoción de las energías renovables establecidas como de interés nacional y necesidad pública, ¿no? Por los siguientes motivos. Prioridad en el despacho del COES, ¿no? El COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema, que se encarga de ver todo lo que es despacho de energías de centrales eléctricas en nuestro país. La prioridad en el acceso de las redes de transmisión y de distribución, y las tarifas estables a largo plazo determinadas mediante subastas, que ya también vamos a desarrollar el día de hoy en esta presentación. La participación en el parque de generación, ¿no? A través de las centrales eólicas, solares, de biomasa, geotérmicas, hasta el 5% del consumo nacional de electricidad, y las pequeñas hidroeléctricas también, las microcentrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de ello? El Ministerio de Energía y Mina, a través de las subastas, ¿no? De energía, elabora y aprueba las bases de la subasta y firma los contratos resultantes de la subasta. Los INERMIN también, que conduce la subasta, fija los precios máximos y supervisa los contratos resultantes de la subasta, liquida los ingresos de los generadores RER y fija los cargos por prima, ¿no? Y el CONCITEC, que elabora las acciones para el desarrollo de proyectos de investigación de las energías renovables. Bien, ahora es importante definir también cuáles son las tres etapas de generación, las tres etapas en el sector eléctrico del sistema eléctrico peruano, el sistema eléctrico de potencia de nuestro país, como son la generación, la transmisión y la distribución. Son las tres etapas. La generación, asociada específicamente a todo lo que son centrales hidroeléctricas, que será objeto de estudio el día de hoy para nosotros. La transmisión con la red de transmisión y las subestaciones de transformación, ¿no? Y de transmisión, y luego las subestaciones de distribución y el área propiamente de distribución para los clientes libres o clientes regulados, que venimos a ser los clientes residenciales regulados, y los libres, que vienen a ser las empresas, las industrias, ¿no? Con un consumo mayor de acuerdo a la potencia estipulada por el reglamento de la ley de concesiones, ¿no? Bien, convergemos entonces en dos sistemas en nuestro país. El Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el SEIN, que abarca las tres áreas, área norte, centro y sur de nuestro país, ¿no? Y dentro de ellas se converge una serie de centrales eléctricas, ¿no? Que contribuyen al abastecimiento de la demanda de nuestro país, ¿no? Y están clasificadas en las tres áreas. A su vez también la participación de las subestaciones de distribución, subestaciones de transformación y las centrales eléctricas, ¿no? Que veremos el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las características generales de las energías renovables? Primero, que respetan el medio ambiente, no producen gases de efecto invernadero, así como también son de fácil mantenimiento. ¿Cuáles son los beneficios de las energías renovables? Mejorar el acceso a la población a la energía, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, favorece el desarrollo tecnológico y aumenta la seguridad energética, ¿no? La seguridad energética se entiende como la estabilidad, ¿no? De la energía en nuestro país, el abastecimiento de la demanda eléctrica, ¿no? Para que de esta forma se genere una estabilidad, ¿no? Una estabilidad en nuestro sistema eléctrico interconectado nacional CI y también en los sistemas eléctricos aislados. Bien, ¿cuáles son los tipos de energías renovables? Tenemos, ¿no? El agua a través de las mini centrales hidroeléctricas o microcentrales hidroeléctricas, ¿no? El agua, así también el viento con el aerogenerador, ¿no? El sol con los paneles solares y las termas solares, ¿no? Y la biomasa con el biodigestor. Dentro de ello, en el parque de generación del CEIN, ¿no? Ya mencioné hace un momento que tenemos dos tipos de sistemas en nuestro país, ¿no? Los tipos de sistemas en nuestro país son el sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? Y los sistemas eléctricos aislados, ¿no? Dentro del sistema eléctrico interconectado nacional, el SEIN específicamente, tenemos las tres áreas norte, centro y sur. Dentro de las áreas norte, centro y sur tenemos, en esta lista se puede visualizar las centrales de acuerdo a su potencia efectiva, ¿no? En megavatios, ¿no? Ya sean hidráulicas, eólicas y bueno, y también las térmicas, que son las convencionales, pero que el día de hoy estamos específicamente tratando sobre las centrales energías renovables. Así también, dentro del parque de generación del CEI, tenemos el área norte, ¿no? Con las centrales hidráulicas, así como también en el área sur,
con la participación de las centrales hidráulicas y la participación también de las centrales solares, ¿no? Entonces, se realiza una suma, ¿no? La capacidad de generación del CI es a través del área norte, centro y sur de 8.020.9 megavatios, ¿no? Que es la capacidad de generación. Dentro del tipo de generación, para el área centro, una potencia efectiva de 2.404.2 megavatios, ¿no? En el área norte, con 435.3 megavatios, y en el área sur, 422.5 megavatios, ¿no? El tipo de generación en total del CI para el sector hidráulico es de 3.262 megavatios, ¿no? Y en el caso del área de las centrales solares, bueno, en el área sur, una capacidad de generación de 80 megavatios, ¿no? Y para el sector eólico, para las centrales eólicas, de 112 megavatios en el área centro, 30 megavatios para el área norte, y bueno, y en total, una capacidad de generación de 142 megavatios, que es la capacidad de generación de las centrales en mención, de las RER, ¿no? Pero ¿por qué es importante introducir las energías renovables en el parque de generación del CI? Bueno, la generación eléctrica convencional genera gases de efecto invernadero, ¿no? Los cuales generan una externalidad negativa global al inducir el cambio climático, ¿no? Las externalidades son fallas de mercado que requieren la intervención del Estado para lograr una asignación eficiente que pueda mitigarlas. Las decisiones privadas no internalizan las externalidades que generan, ¿no? Y bueno, frente a ello es importante incorporar este tipo de tecnologías por las ventajas ya mencionadas y también porque contribuye también al sostenimiento y al abastecimiento de la demanda eléctrica y a su vez también con la matriz energética, ¿no? A su vez también dentro del portafolio de generación, ¿no? La participación de las energías renovables, ¿no? Contribuyen a la casi nula emisión del CO2 y otros gases de efecto invernadero por cada megavatio hora generado, en comparación con la energía convencional, ¿no? Así como también la mitigación del cambio climático y a su vez también la capacidad de poder generar energía eléctrica en zonas aisladas y de difícil acceso, como son los sistemas eléctricos aislados, ¿no? Que también veremos el día de hoy. Algunas centrales hidroeléctricas con energías renovables, como por ejemplo tenemos allí, en algunas partes de nuestro país, en Tarma, en Chanchamayo, en Satipo, ¿no? Como podemos ver ahí, las centrales hidroeléctricas en mención, La Oroya, ¿no? Pachachaca, ¿no? Pangoa, y las que se observan de acuerdo a la concesionaria, ¿no? Que administra, ¿no? O que tiene poder de concesión sobre este espacio, ¿no? En esta zona, y bueno, administra esas centrales hidroeléctricas, ¿no? A su vez también las energías renovables, dentro de ello se encuentran también otras empresas de generación para el área de Junín, ¿no? Y Concepción, ¿no? Y otras provincias que entraron en operación en el año 2014, ¿no? Como veremos ya otras listas con todas las centrales que han entrado en generación, en operación, ¿no? Las centrales hidroeléctricas con energías renovables hay un crecimiento, ¿no? De un año a otro año en cuanto a la capacidad de generación, es decir, específicamente en virtud de la potencia, ¿no? Una considerable incremento de la potencia, ¿no? Lo cual es positivo porque indica de que se está invirtiendo, impulsando más este tipo de proyectos como son los de las centrales de energías renovables, a partir de energías renovables. Y bueno, se visualiza también el crecimiento promedio, ¿no? De la energía, del consumo de energía en los últimos años, ¿no? Con la participación de las ¿no? Las hidroeléctricas y las RER también en nuestro país, ¿no? Y en el mundo casi 2.500 millones tiene acceso nulo o no confiable a la electricidad, ¿no? Viven en zonas alejadas, ¿no? Y bueno, para el 2035 el consumo de la energía aumentará un 35%. Se va a necesitar, se va a requerir tener que abastecer esa demanda. Y frente a ello es importante la alternativa de las energías renovables. Y a su vez también a nivel de Latinoamérica, con OLADE, por ejemplo, con el convenio de Lima, suscrito, ¿no? Con 27 países de América Latina, el Caribe y los países participantes, ¿no? Con la misión de integrar el desarrollo sostenible y la seguridad energética de la región, asesorando e impulsando la cooperación entre países miembros, ¿no? Y a su vez la integración energética nacional y regional, ¿no? Entre los países como están América del Sur, América del Centro y México, Caribe y un país participante como Argelia, ¿no? Que impulsan el desarrollo de la energía latinoamericana, ¿no?
En América del Sur, en Ecuador, y en algunos países, países miembros con la promoción, ¿no? y el fomento de los proyectos energéticos. Bien. Dentro de las energías que se van a mencionar el día de hoy, a partir de las energías renovables de REA, ¿no? Energías renovables tenemos las energías de centrales hidroeléctricas. Bien, ¿qué es una central hidroeléctrica? Una central hidroeléctrica es una instalación que permite aprovechar las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos para transformarlas en energía eléctrica, ¿no? Utilizando las turbinas acopladas a los alternadores. Tenemos que dentro de ella tenemos la energía potencial, el embalse del agua, las tuberías, la energía cinética del agua, ¿no? A través de la turbina con la energía cinética de rotación y la energía eléctrica con el alternador. Acá tenemos la imagen de la central hidroeléctrica, cuáles son las partes, el embalse, la presa, ¿no? Las rejas filtradoras, la tubería forzada, los conjuntos de grupos turbina alternador, la turbina hidráulica, el generador eléctrico, los transformadores y la línea de transporte de energía eléctrica, como podemos observar acá, ¿no? El embalse, la presa, el eje conector, el acoplamiento, generador, turbina, ¿no? Bueno, evidentemente, bueno, la tubería forzada, los componentes esenciales de la central hidroeléctrica, ¿no? Y luego de ello, ¿no? La subestación de transformación, ¿no? La subestación de transformación con los transformadores de potencia, ¿no? La línea de transmisión y, bueno, ya el tendido hacia el área de distribución. Acá se visualiza con mayor alcance, ¿no? Lo que implica el embalse, a su vez también la turbina, el acoplamiento del eje del generador con la turbina, ¿no? Y luego de ello hacia el transformador y luego de ello ya, ¿no? Al tendido eléctrico. Como vemos acá también, ¿no? La central hidroeléctrica y luego de esto ya hacia la línea de transmisión y estas a su vez hacia el sector de distribución con los clientes libres o clientes regulados, que venimos a ser los regulados nosotros o residenciales y los libres que son las, las empresas, las industrias que requieren una mayor capacidad de potencia, ¿no? contratada. Entonces, ¿cuáles son las etapas para la construcción de un proyecto de construcción de una central hidroeléctrica, ¿no? Las principales etapas son las siguientes: el perfil del proyecto, el análisis del recurso hídrico, los estudios de trámites, el análisis legal del recurso hídrico, la prospección del recurso hídrico, la ingeniería de perfil y la ayuda del proyecto, la evaluación económica del perfil del proyecto. Dentro de ello también el estudio de prefactibilidad con el análisis de medición del recurso, el levantamiento topográfico, la ingeniería conceptual de la planta, las obras civiles y electromecánicas, el estudio de impacto ambiental, ¿no? Luego de ello se hace también un estudio de factibilidad con la ingeniería básica, ¿no? La tramitación definitiva de permisos, el análisis definitivo de la conexión a la red, el análisis para el financiamiento y la evaluación económica, la ingeniería de detalles con la preparación de estudios para ingeniería de detalles, proceso de licitación, cotización y adjudicación, estudios de ingeniería de detalles, ¿no? Y programación de presupuesto y ejecución de proyectos. Y en tanto a la construcción e instalación, la compra y transporte, recepción y contratos, los riesgos laborales asociados a la ejecución de obras e instalación de equipos generadores, la puesta en marcha y la validación de diseños y pruebas de puesta en marcha, ¿no? Y la operación con la generación, el mantenimiento y la reparación y el cierre del ya definitivo, ya en este caso cuando la central entra en operación, ha acabado la etapa del proyecto y la central ya está en servicio de operación. Algunos proyectos hidroeléctricos de mayor potencia en nuestro país: tenemos la central hidroeléctrica Retema, ¿no? De 1.525 megavatios, la central hidroeléctrica Chadín 2 de 600 megavatios, la central hidroeléctrica La Balsa, el Tambo, 620 megavatios, Urubamba de 942 megavatios, y Nambari, ¿no? De 1.355 megavatios, ¿no? Son algunos de los proyectos hidroeléctricos de mayor potencia en nuestro país. Ahí observamos el mapa del CEIN, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del CEIN, como podemos visualizar allí, ¿no? Donde se pueden hallar, ¿no? Todas las centrales eléctricas de todo tipo de generación, red o convencional, así como también, ¿no? Las subestaciones, la línea de transmisión y las subestaciones de transmisión y subestaciones de transformación. Asimismo también tenemos las centrales hidroeléctricas Quitaraxa 1 de 112 megavatios, el Marañón de 96 megavatios, Guanza de 86 megavatios, el Platanal de 220 megavatios, ¿no?
Sangabán 1 de 120 megavatios, ¿no? Y bueno, se visualiza también en el mapa del CI. Y a su vez también las centrales hidroeléctricas con concesión temporal, hay concesión temporal o hay concesión definitiva, y frente a ello, ¿no? Eh, la interconexión entre una y otra, ¿no? Para el abastecimiento del sector eléctrico de la demanda de nuestro país. La central hidroeléctrica en el campo de las eólicas, ¿no? De la generación RER, tenemos la central hidroeléctrica Cañabrava, ¿no? Así como también Naranjo, Santa Cruz, ¿no? Y bueno, Baños 5, ¿no? Algunas de ellas, como se puede visualizar en el mapa del CEI. Entonces, de modo positivo, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión, las centrales hidroeléctricas son el recurso en el cual se invierte más en nuestro país, aparte de tener un país con un potencial hídrico, ¿no? Considerable, sino también es por la factibilidad de la construcción, así como también por el hecho de del aprovechamiento hidráulico que se puede obtener para la generación de energía eléctrica. Algunos proyectos que se están trabajando todavía para Electroperú, ¿no? Edegel, Sangabán, acá algunas empresas de generación y algunas centrales de generación, ¿no? Iniciadas en el año 2014, como son Santa Teresa, Pucará, ¿no? Cerro del Águila, ¿no? Algunas de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Y sus estimaciones, sus inversiones estimadas, ¿no? De acuerdo al monto a considerarse, ¿no? Para su construcción. Tenemos acá, por ejemplo, la central hidroeléctrica del Águila, ¿no? Cerro del Águila, con 525 megavatios, ¿no? Es una hidráulica de embalse, tiene 3 turbinas, recursos principales del río Mantaro, el recurso hídrico, ¿no? Y tiene 3 turbinas. Turbina Francis vertical, ¿no? Son de tipo Francis vertical, así como también, bueno, la capacidad, la potencia del generador es de 201.2 megavoltamperes, ¿no? La tensión de generación de 13.8 kilovoltios, ¿no? Y bueno, algunos datos técnicos del transformador, como se puede visualizar ahí. Algunas especificaciones técnicas del contrato, del tipo de contrato, el ingreso a la operación dentro del CI, ¿no? Y, bueno, algunos pormenores del contrato. El diagrama unifilar, el esquema de la central de generación, ¿no? De acuerdo a el tipo de generación, la conexión, ¿no? Y, bueno, y a la subestación eléctrica más cercana, como es la subestación eléctrica Campo, de 220 kilovoltios. A su vez también, revisando, tenemos la central hidroeléctrica ¿no? En Huánuco, ¿no? Con una potencia instalada de 406 megavatios, ¿no? 2 turbinas, ¿no? De Francis eje vertical, transformador de 200 megavatios, con una tensión de generación de 13.8, ¿no? Generador, perdón. Y, y bueno, y el tipo de contrato, proceso licitado, ¿no? Como podemos ver ahí, el avance ya del contrato, los pormenores del contrato, ¿no? Y bueno, algunos puntos de partida de llegada a la subestación. El esquema unifilar de la central de generación, de los pormenores, de los detalles del grupo de generación hacia la subestación Paraxo, ¿no? Es la más cercana. El nivel o el potencial hidroeléctrico nacional, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y las cuencas y el potencial hidroeléctrico, ¿no? En nuestro país. Algunos proyectos centrales hidroeléctricas en estudio, como en Huancayo, por ejemplo, como se puede visualizar ahí por algunas concesionarias, ¿no? Empresas generadoras, y los proyectos de generación de energía eléctrica de acuerdo a, bueno, a su potencia instalada y cuándo fueron puestos en servicio, ¿no? En diferentes partes de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Cusco tenemos la central Machu Picchu 2,
hidráulica de 102 megavatios, puesta en operación en el año 2015, ¿no? Junín, de 5.26 megavatios, de 31, bueno, puesta en operación en el 2014. Es importante definir, es importante aclarar que las centrales hidroeléctricas en su clasificación general se clasifican dentro de los 3 niveles siguientes, ¿no? Grandes centrales hidroeléctricas para potencias mayores a 20 o 30 megavatios, para las mini centrales hidroeléctricas menores a esta capacidad de potencia, y para las microcentrales hidroeléctricas menores a 1 megavatios. Entonces, de acuerdo a ello se clasifican las centrales y por ello es que va a diferir su capacidad de generación. ¿Cuáles son los beneficios de la construcción o el impacto ambiental de la construcción de las presas, ¿no? Y de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Bueno, va a depender, ¿no? Algunos efectos ambientales de la construcción, ¿no? Si no se tiene cuidado determinado, bueno, la alteración del territorio, la alteración de la fauna y la dificultad, en este caso, del transporte de aguas abajo, ¿no? Sedimentos, entre otros, ¿no? Y la disminución del caudal del río, si es que no se respetan las condiciones de estudio de impacto ambiental que deben de realizarse para este tipo de proyectos, ¿no? Para este tipo de proyectos de las centrales hidroeléctricas. Ahora entramos a otro campo de estudio que son la energía solar, ¿no? Que también es objeto de estudio para nosotros el día de hoy porque pertenece al campo de la generación de las energías renovables, a partir de energías renovables. La energía solar, ¿no? La energía fotovoltaica se captura la luz del sol para convertirla en electricidad, ¿no? O sea, y esto se realiza a través de los paneles solares, paneles fotovoltaicos, ¿no? La energía térmica se aprovecha la energía solar para generar calor. Entre las aplicaciones están la producción de agua caliente, el destilado, entre otras, como son las cocinas solares, las termas solares o las secadoras solares. Este es un esquema del sistema fotovoltaico domiciliario rural, ¿no? SFBD, ¿no? Panel solar, controlador, batería y lámparas, ¿no? Y unas cargas básicas y cargas especiales. ¿Por qué es importante definir las cargas básicas y las cargas especiales? Porque las cargas básicas y especiales van a determinar la demanda que se desea abastecer, ¿no? Que se desea abastecer en el sistema. Tenemos acá la electrificación rural, bueno, a base de energía fotovoltaica. Se está impulsando el desarrollo de la electrificación rural en nuestro país, ¿no? Para las zonas más alejadas, y uno de los sistemas autónomos para ello son los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos que pueden permitir, ¿no?, el abastecimiento de la demanda en nuestro país, ¿no? En puntos alejados, en los cuales no se puede llevar el tendido de las redes, pero se considera, ¿no?, la utilización de este tipo de tecnología, ¿no?, para autoconsumo, prácticamente, generación de energía para autoconsumo. ¿Cuál es el esquema de una instalación fotovoltaica? El panel solar, el regulador de carga solar, ¿no?, el inversor de corriente, el banco de baterías de 12 voltios, bueno, las cargas que vendrían a ser los televisores, o también el alumbrado de una casa rural, ¿no? Y las lámparas, ¿no? Que también pueden ser lámparas LED o pueden ser lámparas de 12 lámparas LED o lámparas que permitan el cuidado de la eficiencia energética, ¿no? Como podemos ver allí, ¿no?, el tipo de cargas, ¿no? ¿Y cuál es la función del regulador solar? Porque es importante incidir en el tema del regulador de carga solar, ¿no? El dispositivo encargado de proteger la batería sobre sobrecargas, ¿no? En nuestro sistema eléctrico, tendemos a tener un sistema eléctrico de corriente alterna, ¿no? Y el sistema eléctrico de potencia se caracteriza porque se presentan fallas, ¿no?, en la red. ¿Cuáles son esas fallas que se pueden presentar? Son las sobretensiones, las subtensiones, las sobrefrecuencias, las subfrecuencias, las sobrecargas, los cortocircuitos, las fallas de fase a tierra, y una serie de problemas que se pueden presentar en los sistemas eléctricos de potencia en nuestro país. Y uno de ellos es la sobrecarga para estos pequeños sistemas aislados, ¿no?, porque no están conectados a la red. En el caso de un sistema, del sistema eléctrico internacional, de las centrales que pertenecen al sistema eléctrico internacional,
no existe un problema, digamos, como que no pueda solucionarse, porque si se suscitara que hubiera un problema de falla, colapso de energía, una caída de alguna línea, lo usual es que el juez tratallar y a través del despacho económico, el despacho de centrales eléctricas, estabilice este problema, mientras se mitiga o se soluciona este problema, se estabiliza la energía en nuestro país, o en ese punto determinado todo continúe por de su normalidad. Pero en el caso de los sistemas eléctricos aislados, que no cuentan con esa ventaja, la solución es que los componentes que forman ese sistema permitan la estabilidad de la red, ¿no? Y uno de ellos es el regulador de carga solar. Por ello, cuando existen este tipo de sobrecargas, el regulador de carga solar para los sistemas fotovoltaicos rurales, ¿no? Tiene un papel importante o relevante, ¿no? El regulador controla constantemente el estado de la carga de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil, ¿no? También genera alarmas, ¿no?, en función del estado de dicha carga, ¿no? Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta gestión del sistema fotovoltaico. Su programación elaborada permite un control capaz de poder adaptarse, ¿no?, a las eventualidades que puedan suscitarse de forma automática, ¿no? Y a su vez también capaz de adaptarse a las, y de esta manera memorizar los datos que, bueno, que se conocen con la instalación, ¿no?, y la evolución de la instalación en el tiempo, como son los valores de tensión, temperatura, intensidades de carga, entre otros, ¿no?, entre otros factores. Entonces, el regulador de carga solar, ¿no?, cumple un papel trascendental para los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y dentro de ello tenemos alguna variedad, como son el regulador de carga solar de 6 amperios, de 12 voltios, modelo como se indica allí, o el regulador de carga solar de 10 amperios, ¿no?, con una relación de 12-24 voltios, ¿no?, relación de tensión. Algunas marcas en específico, ¿no?, y una información técnica del regulador de carga solar o controlador de carga solar. A su vez también, ¿no?, la capacidad de corriente, soporte de corriente y la tensión del regulador de carga solar y algunas características técnicas. Como podemos visualizar allí, ¿no? Algunos detalles técnicos de este regulador o controlador de carga solar, ¿no? Y bueno, cómo se activa, cómo se utiliza en los sistemas fotovoltaicos rurales, ¿no? Su forma de programación, ¿no?, interna del dispositivo electrónico, así como el circuito, ¿no?, electrónico, el regulador de carga. Y así como también los detalles del proceso físico y del circuito determinado. Bien, a su vez también la electrificación rural a partir de energía fotovoltaica en algunas regiones de nuestro país se ha evidenciado bastante crecimiento, como son, por ejemplo, en las zonas rurales de Loreto, Ucayali, ¿no?, Cusco, la inclusión de módulos fotovoltaicos, provisión de baterías, el regulador de carga solar, ¿no? En la isla Taquil, en Puno, también se instaló un proyecto de energía solar, ¿no?, para el abastecimiento de la demanda de una casa, de un hogar rural, ¿no? En San Lorenzo, en Jaén, en Cajamarca, ¿no? Así como también el sistema fotovoltaico para uso productivo, el proyecto piloto implementado para el mejoramiento de una actividad productiva artesanal, procesamiento de fibra de alpaca, ¿no?, puesto en operación en diciembre de 2007 por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, ¿no?, que pudo beneficiar a 40 familias. En la comunidad de Campo Alegre, en la región de Cajamarca, en Cajamarca, para la generación eléctrica, el proceso de fibra, producto final, comercialización. Entonces la energía solar en el mundo, ¿no?, en el mundo, la energía solar en el mundo, bueno, en 1911 la primera planta solar de 20 kilovatios en Estados Unidos aparece, ¿no?, y en 1912
En Egipto también en la Primera Guerra Mundial frustró los planes. En 1954 en los laboratorios Bell de manera accidental se descubrió que los semiconductores de silicio con ciertas impurezas muy sensibles a la luz, ¿no?, tenían este tipo de efecto, ¿no? Y este descubrimiento desarrolló posteriores contribuciones a la fabricación de la primera célula solar, ¿no?, comercial, con una conversión de energía solar de aproximadamente el 6%. Bueno, ya las naves espaciales usan en sus misiones estelares los paneles solares y además fomentan la producción y lanzamiento de satélites geoestacionarios para el desarrollo de las comunicaciones en los que la energía proveniente es de un dispositivo de captación de luz solar, ¿no? En el 2012 había aproximadamente 60 centrales termosolares conectadas a la red a escala mundial, lo que supone una capacidad de aproximada de casi 3.000 megavatios, y había también otro tipo de centrales, con una potencia total planificada de 5.000 megavatios que se encontraban en distintas fases de construcción o desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces la energía solar en el mundo ha ido avanzando con el tiempo, con los años, ¿no? En China, en la región Asia-Pacífico, en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Japón y en la Unión Europea, ¿no? La participación activa de las centrales de energía solares. Y bueno, también se ve esto en Portugal, en Eslovenia, en Bélgica, y en Alemania, ¿no?, la mayor participación de la potencia acumulada con centrales de energía solar. En nuestro país, el Perú tiene la primera central fotovoltaica de Sudamérica, ¿no? La central fotovoltaica Repartición está ubicada en La Joya, en Arequipa, de la concesionaria de Solar de España, con una capacidad de generación de 22 megavatios, ¿no? Y bueno, una inversión de 160 millones de dólares, ¿no?, para esta central fotovoltaica, con una capacidad de 75 gigavatios hora, ¿no?, que beneficia a 80.000 peruanos en nuestro país. Pero también a nivel de América Latina se han hecho esfuerzos anodados, ¿no?, por incrementar los proyectos de electrificación rural a partir de este tipo de tecnología, como son la implementación, ¿no?, de los sistemas de energía solar. En Cuba, ¿no?, existen cerca de 100.000 proyectos, ¿no?, de energía solar fotovoltaica con energías renovables, ¿no?, así como también la electrificación está concebida para dotar a las familias de un servicio eléctrico que incluye lámparas para la iluminación, ¿no?, un televisor, un equipo de las cargas básicas, como ya mencioné, y las cargas especiales. También sirve, a su vez, se ha permitido que puedan abastecerse postas médicas, hospitales, ¿no?, fincas, lugares, dentro de estos lugares alejados o zonas rurales, ¿no?, con este sistema fotovoltaico. Y el acceso también a las escuelas rurales, ¿no?, con el uso de los aspectos básicos de tecnologías a través de la energía solar. En Uruguay también actualmente se prevé 27 proyectos para electrificar 800 kilómetros, ¿no?, Uruguay con este tipo de tecnología. Asimismo, también hay sistemas fotovoltaicos instalados en las zonas rurales de Cali, en Colombia, ¿no?, en Medellín, en Colombia también, ¿no?, con paneles solares. En la zona de Cuenca, en Ecuador, también con los paneles solares, renovables en las zonas rurales de Riobamba, en Ecuador, y el uso de energía solar en las zonas rurales de Ecuador, ¿no?, y sistemas fotovoltaicos usados en la provincia de Ambato, Ecuador. Ahora entramos al campo de la energía solar, también, de la energía eólica, ¿no? Dentro de la energía eólica que se tocan los siguientes puntos, ¿no? Se basa principalmente en el aprovechamiento del giro de las aspas accionadas por los vientos para generar energía eléctrica. La energía eólica, energía obtenida por el viento, la energía cinética generada por las corrientes de aire y que es transformada en otras formas útiles de energía como la mecánica o la eléctrica. La energía eólica se considera una forma indirecta de energía solar, puesto que el sol, al calentar las masas de aire, produce un incremento de la presión atmosférica y con ello el desplazamiento de estas masas a zonas de menor presión. Como podemos ver ahí también, bueno, la presión del aire frío a altas presiones, el aire caliente a bajas presiones. La diferencia de presiones hace que el aire tienda a desplazarse desde las zonas de alta presión a las de baja más altas. Este movimiento de aire es lo que llamamos viento, ¿no? Eso es a lo que nos estamos refiriendo en este momento. Entonces, el componente principal de un sistema eólico son los aerogeneradores, ¿no? Los aerogeneradores
con los componentes principales, ¿cuáles son? La torre tiene una altura de entre 40 y 50 y 60 metros, ¿no? De velocidad que aumenta según nos alejamos del nivel del suelo. A lo largo de ella hay una escalera para acceder a la góndola, ¿no? El sistema de orientación está activado por el controlador electrónico, vigila la dirección del viento utilizando la veleta y su velocidad con el anemómetro. El controlador electrónico es un ordenador que controla continuamente las condiciones del generador y del mecanismo de orientación, y contiene el multiplicador y el generador eléctrico. El personal de servicio puede acceder al interior de la góndola desde la torre. Las palas que capturan la energía del viento y la transmiten hacia cada pala, que puede medir entre 25 a 35 metros de longitud, ¿no? El rotor acoplado al eje de baja velocidad del generador, ¿no? En este caso moderno de 1 megavatio, el rotor gira muy lento a unas 10 o 30 RPM. Está dotado de un freno aerodinámico que detiene el rotor cuando la velocidad del viento puede ser peligrosa para el equipo. El freno, ¿no? Está equipado con un freno de disco mecánico de emergencia que se utiliza en caso de fallo o de freno aerodinámico durante las labores que se realizan que son de mantenimiento, ¿no? Y el multiplicador, ¿no? Que permite que el generador gire a una velocidad elevada, normalmente entre 750 y 1500 RPM, revoluciones por minuto. El esquema de la turbina eólica, los cimientos, ¿no? Las conexiones a la red, ¿no? Como vemos allí, la torre, la escalera de acceso, los sistemas de orientación, como vemos allí, las partes del generador, el anemómetro, la caja de cambios, la pala, la inclinación de la pala y la rueda del rotor. Allí se puede visualizar con más alcance, ¿no? El anemómetro, el freno mecánico, el controlador, el motor de orientación, el eje principal y, bueno, el eje pequeño también y el generador, ¿no? Del aerogenerador. ¿Cuál es la clasificación del aerogenerador según su potencia? La baja potencia, menores a 20 kilovatios, una media potencia entre 20 kilovatios a 200 kilovatios y una alta potencia si son mayor a 200 kilovatios. Tipos de generación, según el eje del generador del rotor, eje vertical, sus principales ventajas, bueno, son que no requiere un sistema de orientación en el generador multiplicador, es instalado a ras del suelo, lo que facilita su mantenimiento y disminuye sus costos de montaje, ¿no? Sus desventajas frente a otro tipo de generador son, bueno, pues la eficiencia es menor. Y el generador con rotor Saboni consiste en cilindros huecos, ¿no? Desplazados respecto al eje, ¿no? De forma que ofrecen la parte de empuje del viento, ofreciendo su parte convexa a un menor giro, ¿no? No son útiles para la generación de electricidad debido a su resistencia en el aire y su bajo costo y fácil construcción. Les hace que, bueno, que de repente sus aplicaciones mecánicas sean un poco más complejas, ¿no? Este tipo de aerogenerador con eje vertical asentado sobre el rotor con dos o más finas palas en curvas unidas al eje por los dos extremos, diseñado de las palas es simétrico y similar a las alas de un avión, como podemos ver este tipo de aerogenerador. El aerogenerador en mención consiste en, bueno, en las estructuras verticales unidas al eje por unos brazos horizontales para los extremos del aspa y desde la parte central, como podemos observar allí. La diferencia principal entre otros sistemas de este eje vertical es el aprovechamiento aerodinámico, ¿no? Que le acerca la eficiencia de los aerogeneradores de eje horizontal. Los aerogeneradores horizontales tienen una mayor eficiencia energética y alcanzan mayor velocidad de rotación, porque necesitan una caja, ¿no? De engranajes con menor relación de multiplicación de giro. Los modelos de eje horizontal pueden subdividirse a su vez por el número de palas empleando el tipo de operación, de orientación a la dirección dominante del viento y el tipo de torre que se va a utilizar, ¿no? Allí podemos observar, por ejemplo, esta es una tripala, más empleada, ¿no? Consta de 3 palas, ¿no? En la actualidad, ¿no? Colocadas formando 120 grados, ¿no? Entre ambas, ¿no? Un mayor número que aumente el peso y el costo del generador, ¿no? Las bipalas, ¿no? Donde se puede visualizar que se ahorra el peso y el costo de una de las palas respecto a las aerogeneradores tripala, ¿no? El monopala
que tiene una mayor medida de los mecanismos, de los mismos inconvenientes que los del pala, ¿no? Que necesita un contrapeso en el lado opuesto de la pala, por lo que el ahorro en peso no es tan significativo. Cuando el rotor se encuentra enfocado en la dirección del viento dominante, consigue un mayor aprovechamiento, ¿no?, de la fuerza del viento. En el caso inmensamente preferido para el diseño actual de los aerogeneradores. Las torres de celosía, ¿no?, perfiles de acero unidos mediante tornilleras. Ya estas son mucho más económicas, fáciles de construir, pero necesitan verificaciones periódicas de la correcta sujeción de los segmentos de acero entre sí. Las torres tubulares consiste en la forma tubular o cónica que ofrecen en su interior para los del suelo, para el acceso a resguardo hacia la góndola, ¿no? Está una instalación más laboriosa y cara, ¿no?, pero ofrecen una mayor resistencia y menos mantenimiento para las torres de celosía, como son los más empleados en equipos de generación. Ahora también a su vez se clasifican según su potencia suministrada. Equipos de baja potencia, ¿no?, proporcionan rangos de potencia menores que pueden utilizar varios equipos adyacentes para aumentar la potencia total, ¿no? Así como también los equipos de mediana potencia para requerimientos energéticos de acuerdo a niveles de potencia de hasta 150 kilovatios, y los equipos de alta potencia, ¿no?, conectados a la red y los grupos conformando las centrales, bueno, las plantas plantas eólicas, ¿no? Así como también el orden de producción llega hasta el orden de gigavatios, ¿no? De acuerdo a eso se eligen los diseños y también la orientación y, bueno, qué tipo de torre se va a necesitar diseñar. Ahora bien, los aerogeneradores también, como en el caso de las centrales eléctricas, hidroeléctricas, requieren de mantenimiento. Es sabido ya por teoría de mantenimiento que tenemos tres tipos de mantenimiento: los preventivos, predictivos, correctivos, ¿no? Dentro del mantenimiento correctivo son intervenciones no programadas de la emergencia, así como también las intervenciones de mantenimiento correctivo lo realizan el personal calificado para realizar el tal fin, ¿no? Pequeño correctivo, pequeñas averías y cambios de componentes pequeños, grandes correctivos, cambio de rotor, de generador, entre otros tipos de cambios que se puedan suscitar. En el mantenimiento preventivo, inspecciones programadas de mantenimiento, el buje, ¿no?, que puede darse también la detección de fisuras, la revisión del par de apriete de los tornillos, las palas, la inspección visual de las palas, la detección de fisuras que pueden encontrarse también en las palas, el eje principal, el rodamiento principal, el chequeo de rodamientos, el chequeo de la revisión del par de aprietes de tornillos, también dentro de este grupo, ¿no?, de este grupo de este aerogenerador. Bien, así como también la parte de la reductora para el apriete de los tornillos, la holgura de los rodamientos y las fugas de aceite que puedan presentarse. El generador, el chequeo de los amortiguadores de caucho, de los rodamientos, el par de apriete de los tornillos, el control del material y las soldaduras, ¿no? Y las microcentrales, ¿no?, consisten en pequeños, bueno, sistemas de generación de hasta 50 kilovatios que pueden utilizarse en comunidades remotas y aisladas que tradicionalmente han utilizado generadores físicos. Las pequeñas turbinas aerogeneradoras conectadas a la red pueden utilizar también lo que se conoce como el almacenamiento de la propia red, reemplazando la energía comprada, ¿no?, por energía producida localmente, cuando sea posible. Observamos ahí un aerogenerador. Los parques eólicos son áreas extensas donde operan varios generadores. Estos parques se instalan en zonas donde la velocidad y frecuencia, pues en este caso, el viento es más favorable, ¿no?, y la energía que generan puede ser incorporada a la red. Dependiendo del tipo de la zona donde se ubican, ¿no?, los parques eólicos pueden ser terrestres, ¿no?, se ubican a más de 3 kilómetros de la costa, en colinas o zonas montañosas.
costeras, ¿no? Cerca al mar, en la tierra, en el mar, ¿no? A menos de 10 kilómetros, y se ubican en el mar en grandes cuerpos de agua como los lagos, generalmente a más de 10 kilómetros de la costa. Allí observamos el parque, los parques eólicos o offshore, ¿no? La ubicación de los molinos, ¿no? Como es un parque eólico, ¿no? Así como también el molino, en este caso, la estructura del aerogenerador, ¿no? En su interior y en su exterior, de acuerdo a las descripciones ya antes mencionadas, ¿no? Anteriormente mencionadas. En el Perú existe la central eólica Cupiznique, ¿no? La Libertad, que tiene una potencia instalada de 80 megavatios, producida por 42 aerogeneradores de 1.8 megavatios cada una. Anualmente genera 303.000 megavatios hora y comenzó a operar desde el año de 2014. La central eólica Talara en Piura tiene una potencia instalada de 30 megavatios, producida por 17 aerogeneradores de 1.8 megavatios cada una. Anualmente se genera cerca de 120.000 megavatios hora y comenzó a operar en febrero de 2014. La central Marcona, en Ica, que tiene una potencia instalada de 32 megavatios, producida por 11 aerogeneradores de 8 generadores cada uno de 3.5 y 3.15 megavatios y de 2.3 megavatios, ¿no? Y genera 148.000 megavatios hora y comienza a operar o entró en servicio, en operación en el año 2014. Y la central eólica Tres Hermanas, que tiene, bueno, una potencia instalada de 80 megavatios, producida por 45 aerogeneradores de 2 megavatios cada una y anualmente genera cerca de 416.000 megavatios hora, ¿no? Se espera que empiece a operar en diciembre entró en operación en diciembre del 2014. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la energía eólica? El viento es una fuente renovable de energía, bueno, no se agota, su impacto ambiental es menor que el de otras fuentes energéticas, ¿no? Y es más reducido si se trata de parques eólicos. Los aerogeneradores no liberan emisiones, no contaminan el medio ambiente, el aire, el agua, no necesitan agua para su enfriamiento. Estas máquinas solo liberan emisiones contaminantes si es que su fabricación se emplea energía proveniente de combustibles fósiles, ¿no? Pueden brindar energía sin estar conectados a la red eléctrica, por lo que es posible instalarlos en zonas alejadas, de difícil acceso, donde el costo de conexión a la red nacional es alto, ¿no? Posibilidad de construir parques eólicos, que puede hacerse también en el mar, donde el viento es más fuerte, más constante y el impacto social es menor, aunque bueno, aumente esto los costos de instalación y mantenimiento, ¿no? Bueno, los parques offshore son una realidad en los países del norte de Europa, donde la generación eólica es un factor bastante, pues, considerable, importante y favorable. ¿Y cuáles son las desventajas de los parques eólicos, ¿no? O de la energía eólica? Bueno, pues el viento, en realidad, en todo lo que es energías renovables, a excepción del biogás, todo lo demás tiene que tener siempre un porcentaje de incertidumbre. ¿Por qué? Porque toda la energía va a depender también de las situaciones de la naturaleza, de los tiempos. Por eso es que ahora vamos a ver también los sistemas híbridos, que son los sistemas híbridos, los dos componentes que son las eólicas solares en uno solo. Vamos a ver un momento. El viento no es una fuente confiable, por lo que, bueno, pues cuando ya hay ausencia de este recurso, es de que, bueno, pues ya no hay una generación constante de energía eléctrica. Por tal caso, el darse el caso de los periodos en los que la demanda de electricidad coincide con épocas de menores vientos, se necesita, pues, contar con fuentes adicionales, ya se hablaba de los sistemas híbridos, por ello, ¿no? Que puedan suplir estas coyunturas, ¿no? Lo que en la práctica, pues, incluye elevar el costo de usar energía eólica y un impacto ambiental. La instalación de los parques eólicos, que tiene un alto costo, por lo que se suele otorgar subsidios, ¿no?, a este tipo de generación con el fin de hacerlo viable. La variabilidad de su capacidad de generación hace que se prefiera trabajar con pequeños parques eólicos, ¿no? Y los aerogeneradores pueden tener una interferencia con los radares, bueno, el control del tráfico aéreo. Esa es
una desventaja adicional, ¿no? Así como ruidos que perturban a las personas que viven cerca de allí. Bien, entonces entramos a lo que es sistemas híbridos, ¿no? Bien, los sistemas híbridos, ¿qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido es el término denominado, ¿no?, para poder acoplar dos tipos de tecnologías de energía renovables, como son la energía solar y la energía eólica. En mi labor como catedrática desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual me he desempeñado como investigadora, ¿no?, en la cual he trabajado con estos proyectos de energías renovables como estudiante realizando 3 periodos de proyectos de investigación en mi alma mater, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En mi labor como investigadora desarrollamos el proyecto Alumbrado Público con diodos LED utilizando energía solar y eólica para carreteras. En este proyecto, en el cual convertimos a San Marcos en la primera universidad con iluminación LED en su campus universitario, se consideró este sistema híbrido como, ¿no?, con los paneles solares, ¿no?, y con las luminarias LED de potencia 150 vatios cada uno para iluminar la facultad de ingeniería electrónica, así como también la avenida colonial de la universidad, ¿no? Y se consideró también la instalación de un panel solar y las baterías, ¿no?, es decir, y el aerogenerador Sabonius de tipo eje vertical, ¿no?, que se instaló también en un principio en la Huaca de la Universidad, no por la capacidad de viento, pero luego se pasó a la avenida, y en la cual se visualizaba un sistema dual, dos tipos de sistemas, ¿no?, el sistema eólico y el sistema solar. Y en cuanto a ello, ¿no?, funcionaba de día como la energía del sol y en los fuertes vientos de noche como el aerogenerador Sabonius de eje vertical. Y la energía se iba almacenando en las baterías, ¿no? Cosa que si es que no funcionaba, digamos, no existía ese tipo de recursos en ese momento, se accionaba de otro modo. Es un sistema, un circuito dual. Eso sería un circuito dual en el electrónico. Entonces, estos son los sistemas híbridos, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Y bueno, la realidad energética, la historia de nuestro planeta ha estado fuertemente marcada, bueno, por el desarrollo industrial, ¿no? Y este desarrollo va de la mano con una creciente necesidad de, bueno, en este caso el petróleo, que se convierte en un elemento básico de la actividad industrial y el desarrollo. Es por ello que el estudio de los recursos renovables y la aplicación de estas tecnologías en nuestro país, con el fin de lograr un mejor nivel de vida en muchas zonas rurales, ¿no?, sistemas aislados. Por ello es importante, ¿no?, el recurso de los sistemas híbridos, ¿no?, porque si es que la energía solar no puede abastecer la demanda, se puede implementar el sistema eólico y de esta manera se puede lograr esa estabilidad, ¿no?, que se requiere en el sistema eléctrico de potencia. Y entonces, dentro de la energía de biomasa o biogás, tenemos, ¿no?, los residuos con posibilidad de generar energía eléctrica a partir de la biomasa, ¿no? ¿Qué es la biomasa? La biomasa viene a ser todos los recursos agrícolas, forestales, cultivos energéticos, residuos de industrias, forestales y agroalimentarias, residuos urbanos, residuos ganaderos, residuos agrícolas, ¿no? Todo ello conforma lo que es la biomasa. Y la biomasa es el resultado del proceso de transformación que sufre la materia orgánica de origen animal o vegetal por medio de este proceso que se puede hacerse de forma natural y artificial, que genera subproductos, ¿no? Como en las transformaciones es la biomasa, ¿no? Los productos de las transformaciones naturales o artificiales. Pero, ¿qué es la biomasa en realidad? La biomasa es todos los componentes o desechos que se puedan encontrar urbanos, rurales, de ganaderos, agrícolas. Y el biogás, específicamente el biogás, es el producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, proceso a través de un proceso biológico natural. ¿Cuáles son los usos que se pueden dar? ¿No? La producción de calor, la generación de energía eléctrica, el combustible vehicular, ¿no?, a través del bioetanol, ¿no?, y el uso del doméstico, ¿no?, el reemplazo del gas natural, ¿no? Y bueno, otras ventajas como son el biol y el biosol, que son el abono líquido que queda en la base del biodigestor y que puede ser utilizado también para otras fuentes, como en este caso el recurso agrícola, ¿no?, recurso agrario. Entonces el biogás es el resultado, ¿no?, el resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia del aire, sin oxígeno por acción de microorganismos. Ahí tenemos el biogás, ¿no?, una planta de biogás, como es reducción
residuos industria alimentaria, calor, residuos orgánicos, alimentar sólidos, tanque de recepción y, bueno, el depósito final de los... Esos son para las plantas de biogás, ¿no? En Europa, por ejemplo, utilizan este tipo de estructura de planta de biogás. ¿Cuáles son los beneficios de la ventaja del biogás, ¿no? De la tecnología biogás? La producción de energía, calor, luz y electricidad, ¿no? Energía solar, energía eléctrica, perdón. La transformación de desechos orgánicos, en este caso el bioabono. La ventaja ambiental, la producción del suelo, el agua, el aire y la vegetación leñosa, ¿no? Los beneficios sociales, rompe la cadena del consumo de petróleo, por lo tanto el biogás es una fuente de energía futuro, ¿no? Presente y de futuro. Conduce que con el biogás se reduce el calentamiento global, ¿no? Dentro de la historia del biogás, ¿no? La producción de biogás, ¿no? En 1808 aparece con la aparición del primer descubrimiento del biogás, ¿no? En las calles de Inglaterra. En 1895 se ilumina la calle con biogás en Inglaterra. Así como también el Luis Pasteur, ¿no? Descubre este componente del CH4 del metano, ¿no? En el proceso del biogás, ¿no? El metano, el biogás que se compone de entre muchos gases en su porcentaje más alto del metano, es este recurso valioso, ¿no? Dentro de lo que es el biogás, tiene una serie de componentes químicos que permiten, ¿no? la generación de energía y otros tipos de fuentes de uso de biogás. Y también en 1957 con un inventor británico. Ahora bien, el componente principal de las plantas de biogás o las centrales de biogás es el biodigestor, ¿no? Acá tenemos un tipo de biodigestor circular de horno fijo usado en la China, que es uno de los primeros países donde aparece esta tecnología del biogás, y que es una especie de contenedor en la cual hay una conversión de la energía, ¿no? Un proceso que tenga anaerobio de la energía. ¿Cuáles son los tipos de planta para obtener biogás, ¿no? Tenemos la planta de biogás de campana flotante, la planta de biogás de campana de cúpula fija, ¿no? La planta de biogás combinada de cúpula fija y campana flotante, como variedades de biodigestores, ¿no? Así como también el panorama del biogás, ¿no? En Alemania, en Reino Unido y en Francia, se incrementan porcentajes de Europa. Se sabe ya en Europa que la característica principal es que tienen un sistema que no tiene, digamos, un recurso, no tiene un potencial hídrico considerable, y por lo tanto hay que buscar otras formas de poder abastecer la demanda eléctrica de dicho país, de dicho lugar. Entonces, uno de ellos es el biogás, ¿no? Entonces, el biogás es un recurso que se puede encontrar en cualquier latitud del mundo, ¿no? Porque principalmente su función esencial es el aprovechamiento de los desechos, ¿no? Y su conversión o su reutilización en energía eléctrica. Cuando ya esta ha sido, a través de la digestión anaeróbica, sin ausencia de oxígeno, se ha podido generar este biogás que es capaz de poder accionar hasta generar, hasta producir o hasta llevar a la ventaja de la generación de energía eléctrica. Algunas plantas extranjeras respecto a la producción de biogás, por ejemplo, planta de biogás en Los Ángeles, en Estados Unidos, planta de biogás en China, una planta de biogás en Dinamarca, otra en Canadá, ¿no? Algunos de los países donde se ha desarrollado esa tecnología con mayor énfasis, ¿no? Como destacado, de manera destacada, en Alemania, en la India también, las plantas de biogás. Y una planta de biogás en el interno, ¿no? Entrada de aguas hervidas, clasificadores primarios, estanques de aireación, ¿no? Salidas de aguas tratadas, ¿no? Edificio de administración y torre de control, estanques de contacto, ¿no? Tratamiento propiamente de los digestores anaeróbicos, ¿no? Para el tratamiento de todos los residuos que se utilizan aquí. Un análisis externo de la planta de biogás, ¿no? Del biodigestor, ¿no? Para una fermentación de 38 centígrados, cómo es que se realiza este proceso. El biodigestor, los compresores, y en este caso y un gasómetro, ¿no? El regulador de carga también, que es parte importante en plantas de biogás, detección de carga, de reparto de carga, ¿no? La tecnología de producción de biogás, bueno, con los biodigestores. Y bueno,
En ausencia de oxígeno, determinadas bacterias transforman la biomasa en biogás, formando principalmente metano y dióxido de carbono, para motores de combustión combustible y obtener calor a partir de la acción de los microorganismos, el agua y algunos compuestos orgánicos que pueden, se puede obtener combustible, ¿no? Para la producción de energía eléctrica y otros tipos de motores. Ahora, el biogás, dentro de sus ventajas energéticas, ¿no? De valor energético, tenemos las ventajas como controla la destrucción de los residuos evitando la contaminación ambiental, disminuye el riesgo de incendios en los bosques y reduce el consumo de otras fuentes de energía como el petróleo o el carbón, ¿no? Que ya el petróleo, el carbón o los combustibles fósiles van a llegar en algún momento van a llegar a extinguirse y frente a ello la tendencia de las energías renovables, en este caso también del biogás, entra a tallar de un modo considerable. Entonces, una clásica planta de biogás, cultivo y recolección de madera, transporte de madera, almacenamiento y proceso de apoyo, ¿no? De la biomasa, la caldera, la recuperación de calor, el condensador y los transformadores y líneas de transporte de la biomasa. Bien, y para agregar en este capítulo de lo del biogás, bueno, quizás la tecnología RER, creo yo, bueno, mi trabajo como investigadora, mi tesis trató sobre un diseño de una planta de biogás para generar energía eléctrica a partir de desechos agropecuarios, y todo un caserío en La Libertad, con una planta de biogás, ¿no? Con una planta de biogás, ¿no? Una capacidad de generación para hacer cargas básicas y cargas especiales con los molinos de granos eléctricos, y considero yo que económicamente es mucho más factible, mucho más viable que una central hidroeléctrica, que una central eólica, que una planta solar, que un sistema solar. ¿Por qué? Porque principalmente este tipo de tecnología se desprende del aprovechamiento de los desechos agropecuarios, agrícolas, ganaderos, en las cuales ese recurso prácticamente de alguna manera, bueno, debe de tratarse porque si no también daña el medio ambiente, a la contaminación y promueve la contaminación, pero con ello se reduce el CO2 y los gases de ahí. Es un recurso que es viable y que puede abastecer esa necesidad energética a nivel nacional y mundial. Entonces, el biogás es un recurso, considero yo desde mi punto de vista como investigadora, como ingeniera, quizás el recurso con mayor capacidad de generación que puede existir en lo que es materia de energías renovables. Entonces, es muy importante que se haga un hincapié, una promoción de este tipo de recurso, porque en el caso de las hidroeléctricas, si vamos a comparar, las hidroeléctricas están en función de los tiempos que son los estiajes y las avenidas, y está en función específicamente del recurso hídrico, ¿no? Del recurso hidráulico. La construcción, si es central de pasada, de presas, va a depender, ¿no? De reserva. Y en el caso de las eólicas, está en función de los tiempos del viento, ¿no? Por supuesto que para cada uno hay un sistema eólico como para solar, pero todos son condiciones, digamos, las condiciones climatológicas que pueden variar o cambiar estaciones del año. Y igual en la energía solar con los paneles solares. Pero el recurso del biogás es la producción de energía a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por todo el año, mientras al biodigestor siga trabajando y se le sigue inyectando estos desechos agropecuarios, esta materia que va a ser convertida de manera natural, ¿no? Y va a obtenerse este recurso, como es el recurso del biogás. Entonces, es la tecnología, a mi criterio, a mi experiencia, como profesional, como ingeniera, como investigadora, la tecnología más factible y viable en los recursos de energía renovables, que debería de impulsarse más en nuestro país y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la tecnología del biogás tiene digamos, la cualidad única de poder generar energía eléctrica al 100% durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es decir, un recurso estable, permanente, sin intermitencias, no como las otras tipos de tecnologías, como lo son los otros recursos que también contribuyen y son muy valiosos, pero la tecnología del biogás tiende a ser, de acuerdo a mi experiencia, como ya indiqué, como investigadora, proyecto de investigación, mi labor como ingeniera, como iluminé también este pueblo, este caserío, la capacidad de poder entregar la energía eléctrica al 100%.
y no depender de la variabilidad del clima, del tiempo, porque los desechos en las zonas agrícolas, en las haciendas, en todo lugar va a existir este tipo de materia prima que puede ser reutilizable y contribuye también a la reducción del CO2, al PI, de los gases de efecto invernadero. Por ello yo considero que la tecnología del biogás es la tecnología con mayor efecto de eficiencia que existe en cuanto a energía renovable. Bien, ahora pasando a otro tema que es el contexto, ¿no?, de los sistemas aislados y las pequeñas centrales en el Perú. Tenemos la central hidroeléctrica, ¿no?, en Junín, ¿no?, los sistemas fotovoltaicos, y recordar, ¿no?, bueno, en este caso también un sistema eléctrico fotovoltaico rural, ¿no?, que en nuestro país ya mencioné al inicio de esta exposición, ¿no?, de que en nuestro país tenemos lo que es el sistema eléctrico del Estado Nacional y los sistemas eléctricos aislados, ¿no? Los sistemas eléctricos aislados, o llamado también a lo que se le llama también electrificación rural, ¿no?, en la cual en la búsqueda de poder llegar a esta energía, hasta estos lugares y poder abastecer a los servicios regulados de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas, de la ley de electrificación rural. Bueno, en el sistema eléctrico rural tenemos la línea primaria que transforma la energía generada en una pequeña central desde el punto de diseño a un sistema existente. La red primaria transporta la energía desde la subestación, media tensión al interior de la localidad, y la red secundaria se derivan de las redes primarias, ¿no?, y de las subestaciones y se extienden hasta las instalaciones de los usuarios, ¿no? Tenemos ahí la red convencional, ¿no?, línea primaria, la carga, que son los usuarios, ¿no?, los usuarios y las redes de la localidad, ¿no?, la subestación. Cargas básicas, cargas domésticas, de uso productivo y de general, ¿no? Este es un diagrama manipular de un tendido de la línea, ¿no?, esta zona determinada para este sistema rural, ¿no?, de acuerdo a su zona de concesión, ¿no?, de acuerdo a su zona de concesión en que se opera. Es el tendido topográfico del transporte de los postes y todo ello, el diagnóstico de la demanda, y ahora entramos a ver lo que es subastas, ¿no? Subastas RER, on-grid o off-grid, ¿no? Subastas RER, ¿no?, las subastas de energía, de las energías renovables, criterio de adjudicación, mínimo costo, adjudicado, si es adjudicada o es descartada, ¿no? De acuerdo a los precios máximos, se abren las ofertas económicas, se ordenan los proyectos según los precios de menor a mayor, se descartan las ofertas que superan el precio máximo, y se verifican los límites de potencia. Subastas on-grid, hace poco se vio 40 pequeñas o microcentrales hidroeléctricas, 4 plantas eólicas, 5 plantas fotovoltaicas, una planta de biomasa y 2 plantas de biogás que se pusieron en subasta on-grid, porque están ingresando a la red, porque están dentro de la red, ¿no? Las on-grid porque están dentro de la red, porque cuando son sistemas aislados se le llama off-grid, fuera de la red, ¿no? Fuera de la red. Es importante aclarar eso. Tenemos ahí, ¿no?, la tarifa del usuario final, BT5, los tipos de tarifas que existen en nuestro país, ¿no? Piura, Lima Norte, Ica y Arequipa, ¿no? Con RER o sin RER, el costo de kilovatios horas en centavos de dólar, como va incrementando. La subasta on-grid, ahí se puede observar también las solares, de biogás a un 10%, las de biomasa y también las microcentrales eléctricas. Los resultados de la mitigación de CO2 por tecnologías, ¿no? Como vemos allí, biogás, biomasa, las mini centrales hidroeléctricas, el cambio relativo a la importancia de la emisión de CO2, ¿no? Los ejemplos de las centrales hidroeléctricas, la subasta on-grid, ¿no?, resultados de mitigación acumulada, ahí se puede observar, ¿no?, como podemos ver allí, ¿no?, el 36% para biogás, el 8% para energías solares, las mini centrales hidroeléctricas son 44%, y del CO2 a un 2% de la reducción, ¿no?, del CO2. De acuerdo a la valorización de las subastas mitigadas de CO2, se observa allí las millones de dólares en mitigación de CO2, con el ingreso de la RER en el Perú a partir del año 2013. El nivel de electrificación también, 0.7 lugares no conectados a la red, ¿no? 3 millones de peruanos sin electricidad actualmente y un nivel de electrificación al 90.3%, ¿no?
de acuerdo a cada zona del Perú y como su porcentaje que se requiere, ¿no? Que entre a la red, ¿no? En la subasta Red Off-Grid o procedimiento de la adjudicación, las áreas no conectadas a la red norte, centro y sur, subasta con un único ganador por área, como se puede ver allí, adjudicaron a la empresa de generación, ¿no? Que se menciona en el recuadro, y en un plazo de 15 años, ¿no? A los sistemas fotovoltaicos en todo el país, ¿no? Operará y hará mantenimiento y repondrá por un plazo de 15 años, ¿no? Los precios de la energía en el parque de generación, ¿no? Las hidroeléctricas, las solares, las de biogás, eólicas, las hidrored, porque también hay hidroeléctricas y hidrored, que son centrales hidroeléctricas, y las de biomasa. El parque de generación eléctrica convencional, hidroeléctrica, bueno, y el parque de generación red, ¿no? Las solares, fotovoltaicas, biogás, las hidrored, ¿no? Y las de biomasa, el porcentaje de biomasa. El desafío del futuro, tenemos allí, ¿no? Las hidráulicas con 58.937 megavatios, las eólicas, 22.000 megavatios, no son a futuro, ¿no? Y solar y biomasa que vamos a encontrar en el estudio. ¿Cuál es la identificar, frente a ello, identificar el valor de los criterios de desarrollo sostenible y sus dimensiones, ¿no? Algunos proyectos de generación hidroeléctrica, como por ejemplo vemos en este cuadro, ¿no? Acá se puede ver que en nuestro país ahorita la potencia instalada es 3.000, se puede aprovechar mucho más del potencial de las hidráulicas. Algunos proyectos, por ejemplo, con una fecha estimada de conclusión en ingreso al sistema, ¿no? En diciembre del 2024. Algunos desafíos a futuro, cuáles son a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? La participación a nivel mundial de que se llegue a la participación cada vez más intensa de la red, pues, ¿no? De las energías renovables en Norteamérica, América Latina, Europa, África, así el Pacífico, ¿no? Y el cambio de la matriz energética hacia el 2025, del año 2016, con un porcentaje primero de las termoeléctricas que tiene que ir reduciendo, ¿no? 57% luego, y ahora un 78% que se plantea de que sean en su mayoría hidroeléctricas y el restante energías alternativas no convencionales, y bueno, que se vaya minorando o no reduciendo el porcentaje de las térmicas, ¿no? De las convencionales con combustibles fósiles. Algunos proyectos de la interconexión de las hidroeléctricas en Ecuador, en Panamá, en algunas partes del mundo, ¿no? De las hidroeléctricas y el impulso de la red, ¿no? Para que contribuyan las hidroeléctricas o los otros proyectos en la reducción de los gases de efecto invernadero, la generación eléctrica y así como también instalarse 18.600 megavatios que representan un total de la inversión de 30.111 millones de dólares, ¿no? Los proyectos de interconexión a la red eléctrica priorizados. En las licitaciones, ¿qué vemos en las licitaciones de generación eléctrica por procesos de licitación? De acuerdo a la promoción, se realizan las subastas denominadas precio firme, ¿no? Y de ellos se ponen en oferta, ¿no? Y los propulsores se llevan, en el caso de las subastas. Los mecanismos de licitación, los contratos permiten al distribuidor reacomodarse con los nuevos proyectos, ¿no? Las nuevas proyecciones, la larga duración, la problemática de la inversión en generación eléctrica. La legislación establece que la provisión de la demanda de los usuarios regulados debe estar permanentemente asegurada en los contratos entre generador y distribuidor. Se está hablando acá de la empresa de generación. La tarifa eléctrica se determina administrativamente bajo criterios de largo plazo, no tomando en cuenta las situaciones de abundancia o escasez del documento en particular, ¿no? Y la reforma del año 2006 que se dio con la presión de esta ley para asegurar la generación eléctrica, ¿no?
la competencia de mercado, ¿no? En la licitación de contratos de abastecimiento, el precio firme, la promoción de la licitación, que son algunos de los parámetros que se ven cuando se ve todo este tipo de licitaciones, ¿no? Para red, para energías renovables en nuestro país. Si es tipo de licitación a largo plazo o es a corto plazo, ¿no? Entre 20 años, o lo define la SINDERMIN. Ya dijimos que en nuestro país el ente regulador es de los SINDERMIN, ¿no? En los SINDERMIN que va a regular o fiscalizar todo este proceso de la regulación del sector eléctrico. Vemos ahí los criterios conceptuales básicos: asegurar el suministro de los usuarios regulados, promover la economía de escala, ¿no? Promover el ingreso de nuevos agentes con nuevos proyectos y prevenir el ejercicio de poder, mercado y posición de dominio, ¿no? Los criterios para los métodos de adjudicación: seguridad de suministro, ofertas de firme oferta y demanda, abastecimiento de la demanda, ¿no? Comprometida, ¿no? Y la garantía, ¿no? Las licitaciones, si es que no se llega a aceptar, no se llega a encontrar, no se lleva a concluir este proceso, nuevamente se vuelve a convocar a otra licitación hasta que pueda ser cubierta este proceso de licitación. Seguridad en el suministro, la potencia requerida, ¿no? Potencia adjudicada, como se puede ver allí, ¿no? En el año 2009, las licitaciones a largo plazo y los resultados de procesos de licitación de estos proyectos de la red, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de licitación? ¿Cómo es el proceso mismo de licitación? Y las subastas para suministro de electricidad con recursos renovables, ¿no? Allí vemos las energías renovables en el Perú. Aproximadamente el 60% de la producción de electricidad proviene de fuentes de energías renovables. Hidrotérmico, ¿por qué? Porque hasta el 59% es hidroeléctrico y el 41% es térmico, ¿no? Además, tiene que ser con la red, que poco a poco tienen que ir ingresando más al sistema, ¿no? Se tiene que seguir impulsando este tipo de tecnologías no convencionales, ¿no? Y mecanismo de promoción, una de ellas es a través de las subastas, ¿no? El mecanismo de las tarifas, la frecuencia de las subastas convocadas, ¿no? En un periodo menor a 2 años, el porcentaje busca, ¿no? La búsqueda de que se impulse este tipo de tecnologías. La tarifa de adjudicación, el mecanismo de pago, ¿no? La prima y todo ello que está en virtud, ¿no? De los criterios de subastas, ¿no? Por tecnología fotovoltaica, biomasa, eólica, los procesos de adjudicación. ¿Quiénes son los principales actores? Los SINDERMIN, el MINEN, el COES, ¿no? Las notarías y los participantes, que son la oferta, el adjudicatario, que es el ganador de la subasta. La primera subasta de energías renovables, ¿no? Resultados de biomasa, eólica y solar, ¿no? Presentes por centavos dólar. Y resultado, así como tú ves, en la segunda subasta de energías renovables, los precios de la biomasa eólica solar, ¿no? Hidroeléctrica, entre otros. Algunos proyectos de subasta con energías renovables, ¿no? Por ejemplo, la tenemos Panamericana Solar, de camaje, repartición, Tacna, que entraron en operación en el año 2002. Y la de biomasa para Modo igual coloro con Petromasco, ¿no? Que es la más conocida con retorno sanitario, ¿no? De 2011. También la central hidroeléctrica La Gringa, que también es de biomasa. El parque eólico Tres Hermanas, que entró en operación en el año 2014, y también la planta solar fotovoltaica de Moquegua de 2014. Y luego los resultados del proceso de subastas, de promoción de redes, las centrales de generación, ¿no? Entraron en operación, hidroeléctricas, y los criterios para el financiamiento de pequeños proyectos hidroeléctricos, ¿no? Con la intención principal de que los inversionistas tengan confianza en invertir en ese tipo de proyectos en beneficio de nuestros países del planeta. ¿Cuáles son estos costos de estructuración, supervisión, tasas de interés, ¿no? Garantías reales? Y algunos riesgos que se corren al invertir en este tipo de proyectos, como son pues el riesgo ambiental, el riesgo social, ¿no?
Esta es parte también de lo que son centrales hidroeléctricas a pequeña escala, ¿no? La potencia por una de ellas y la inversión que se tuvo que realizar, ¿no? El flujo de caja, ¿no? Y la cotización de 3 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿no? Recordando siempre de que en lo que es aspecto sector económico, en lo que es centrales específicamente tenemos los costos fijos y los costos variables para asumir costos totales de los sistemas, en este caso de generación, ¿no? Aquí los elementos, los componentes de la red de transmisión de las subestaciones, ¿no? Sistemas de barras, transformadores, interruptores, presionadores para rayos, ¿no? Que son elementos de protección para las redes de transmisión. Los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio aprobados, ¿no? Como son para el área de centrales hidroeléctricas, biomasa, línea de transmisión alguna lista, el Perú se encuentra dentro, ¿no?, del ranking de los países que impulsa los proyectos de desarrollo, mecanismo de desarrollo limpio para el abastecimiento de la demanda, ¿no? Y la interconexión entre comunidades, ¿no? Entre comunidades o entre países, ¿no? Entre países hermanos, Perú-Brasil, Perú-Bolivia, como se puede ver. Y ahora entramos a un tema que es vinculado a lo que es mercado eléctrico de las energías renovables en el Perú, que es el mercado eléctrico. Mira, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por sus comentarios, todo lo que desean comentar acá. El participante, el ingeniero Lisandro Vázquez, me dice, ¿no? Buenas tardes, la empresa Hidrandina es pública o privada. Excelente capacitación por parte de la empresa Cersa Salud. Muchas gracias, ingeniero, por su participación y por su comentario, ¿no? Respecto bueno, a la ponencia del día de hoy, hecho por mi persona. Bueno, respecto a la pregunta, empresa Hidroandina, la empresa Hidroandina si es pública o es privada, ¿no? Bueno, la Hidroandina es una concesionaria del área de distribución. Hidroandina es pública porque pertenece a las empresas públicas del Estado, ¿no? Regulada, por supuesto, por el OSINERMIN, dentro de los parámetros de supervisión que tiene el OSINERMIN para procedimientos de distribución o de generación. Hidroandina tiene una particularidad que dentro del procedimiento de supervisión para la operatividad de los sistemas eléctricos aislados, Hidroandina forma parte de las 11 empresas concesionarias que tienen a su cargo el deber de poder abastecer de demanda eléctrica, ¿no? A las zonas, a los sistemas aislados, En este caso, Hidroandina cuenta con 2 centrales, una central hidroeléctrica que es la de Virú y otra central hidroeléctrica que es hace como el proyecto Chaimochi también, Tanguchi de Serenador, ¿no? En el caso de Hidroandina abarca sus zonas de concesión a las centrales hidroeléctricas en mención y abastece también a sistemas aislados. Entonces, como concesionaria, como empresa concesionaria de distribución, tiene una serie de obligaciones, entre ellas también deslinda una parte de la generación también, ¿no? Específicamente los sistemas aislados. Y en este caso a las hidroeléctricas, específicamente a las hidroeléctricas, a las microhidroeléctricas que también forman parte de la red. Muy bien, muchas gracias. Cualquier consulta me la hacen saber, ¿no? Muy agradecida por las preguntas. Continuamos con lo que es mercado eléctrico. El mercado eléctrico en nuestro país, ¿no? El mercado eléctrico en nuestro país, ¿a qué se llama, a qué se denomina mercado eléctrico? El mercado eléctrico lo conforman las empresas generadoras, las empresas de transmisión y las empresas de distribución. Entonces, las empresas de generadoras de todo lo que es Machu Picchu, Electroperú, Electrocentro, ¿no? La de transmisión RER, ISA-RER, y la de distribución Luz del Sur, Enel, etcétera, ¿no? Convergen para que la oferta y la demanda llegue a un punto de equilibrio, ¿no? En el cual los ofertantes ofrecen esto y la demanda, que son en este caso los usuarios, nosotros las cargas, los usuarios libres y los usuarios regulados, ¿no? Ese es el mercado eléctrico en nuestro país. ¿Quién lo administra? El COES, ¿no? El Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico, a través de las empresas de generación para los clientes libres y los clientes regulados, ¿no? Con la empresa de transmisión y los peajes de transmisión que se tienen que pagar, ¿no? Y las empresas de distribución. Son los clientes regulados, ¿no? A través de la estructura del sector eléctrico, ¿no? Con la normatividad estipulada,
con los usuarios libres y regulados que somos nosotros, ¿no? Así a su vez también la generación con la regulación de los INDERMIN, la supervisión de fiscalización que lo hace los INDERMIN, y el INDECOPI con la libre competencia de mercado de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas, ¿no? Que elimina el monopolio, la verdad del monopolio en el año 1992. Entonces tenemos los mercados a corto plazo, los mercados spot o los mercados mayoristas o minoristas. Esto es en mercados eléctricos, ¿no? Así se estipula en mercados eléctricos, para abastecer la demanda a través de la red o las centrales de convencionales, como son las térmicas, o las red, que son las que estamos mencionando el día de hoy, ¿no? Se estipula dentro del artículo 58 de la Constitución Política del Perú el término de servicio público de electricidad, ¿no? En el cual está estipulado que la electricidad es un bien público, ¿no? Que tiene que abastecer en este caso a los usuarios, a los clientes regulados que somos nosotros. Para esta regulación que se habla del mercado regulado, específicamente donde se converge finalmente todo esto desde el punto de vista técnico al punto de vista eléctrico, ya desde un medio, desde un enfoque económico, ¿no? Se habla de la regulación del sector que busca justamente promover o fijar las tarifas, las obligaciones del suministro y todo ello de los inversionistas, ¿no? Acá tenemos la presencia de los reguladores, ¿no? Las tarifas que se requieren para el sector, la inversión, ¿no? Las tarifas que vamos a mencionar ahora, y la participación de los criterios de regulación, ¿no? La eficiencia económica, la equidad, la transparencia, la simplicidad y la suficiencia para promover que la empresa y los recursos necesarios para la explotación y desarrollo de los mismos, ¿no? Y los agentes regulados también actúen con transparencia. En el mercado eléctrico tenemos la oferta y la demanda, el crecimiento de la demanda, y la oferta, pues la nueva capacidad eléctrica llegará a tiempo para satisfacer la demanda, ¿no? Dentro del parque de generación del CEI o el parque generador. Los clientes, tenemos en este caso los potenciales clientes, que son los mercados regulados y el mercado libre, los clientes libres y los regulados que venimos a ser nosotros los usuarios residenciales. Frente a ello, para asignar las tarifas eléctricas en nuestro país, se toma un modelo llamado mercado de competencia perfecta. ¿Qué cosa es un mercado de competencia perfecta? Los bienes homogéneos, hay muchos vendedores y muchos compradores, la información es perfecta, no existen barreras de entrada y salidas en el mercado, y no se pueden ajustar los precios por decisiones de vendedores y compradores. Este es un modelo perfecto, ¿no? En el cual, de acuerdo a eso, se estipula el valor agregado de distribución, los peajes de transmisión, así como también el precio de energía y otras tarifas, ¿no? de media y de baja tensión, las BT1, BT2, BT3, BT4, BT5, BT7, o la MT1, MT2, MT3, que son las tarifas de media tensión. Pero ya en la realidad existen una serie de fallas de mercado. Las fallas de mercado que principalmente son el poder del mercado, la existencia de segmentos de un monopolio natural, ¿no? La externalidad que surgen como un agente, y así como también la información que no va a ser muchas veces asimétrica y que va a tener un problema en el cual va a haber una especie de competencia. Entonces, en ese contexto es que se converge en nuestro país, ¿no? A esto se le llama mercado eléctrico, ¿no? A la participación de las empresas generadoras de transmisión y de distribución, ¿no? Por la competencia y la venta y compra de la energía eléctrica en nuestro país. Algunas tablas que muestran la potencia instalada, la capacidad de generación, la potencia efectiva, ¿no? Como podemos ver allí, ¿no? La evolución de la producción de la energía eléctrica, la demanda y la facturación de la electricidad, como se puede visualizar ahí, la evolución de la demanda, ¿no? La oferta versus la demanda en nuestro país, la capacidad de poder abastecer la demanda eléctrica, los clientes libres o regulados, así como también las distribuidoras y las tarifas eléctricas, que las tarifas eléctricas son muy importantes porque las tarifas, la diferencia entre un precio y una tarifa es un precio, se asume a partir del costo, de lo que te estipulado obtener este costo de kilovatio hora, ¿no? De generación eléctrico, eólica, solar, y las tarifas que ya se estipulan a través de las empresas con el OCENERMI para cobrar montos estimados a los clientes, ¿no? En generación, transmisión y distribución. Tenemos ahí la regulación de generación, la regulación de distribución con el VAT cada 4 años, la regulación del sistema principal cada año, y la regulación del sistema de transmisión principal y secundario, ¿no? Y los precios finales al consumidor, en este caso somos nosotros. Los peajes de transmisión para transmisión, el precio básico de energía para la generación, el precio básico de potencia, las tarifas en barra, que también son importantes, y el reajuste del precio básico de precio, ¿no? Y eso es lo que se estipula, las tarifas de generación eléctrica, cómo se estipula la tarifa de precio de energía, precio de potencia, la tarifa del sistema principal y garantizado de transmisión, el ingreso tarifario y el peaje unitario. Precio básico de energía a través del modelo Perseo, la oferta y la demanda, que es lo que hoy nos interesa, porque transmisión y distribución es bastante amplio, en el sector eléctrico es amplio,
y en este momento nos centramos específicamente en lo que es generación. El modelo de Perseo, ¿no? Que es el óptimo despacho de centrales de generación, que es lo que estamos viendo el día de hoy. La energía, el precio de energía para algunos proyectos cuando ingresaron a la red, al sistema, el precio de energía específicamente para generación, las tarifas de generación y la evolución de los precios de generación, ¿no? Las hidroeléctricas, carbón, las de carbón, las de ciclo combinado, ciclo simple, ¿no? Que son para las termoeléctricas o las convencionales, o los combustibles fósiles, y también los costos de inversión también, ¿no? Para todo lo que son las eólicas o las redes, que estamos analizando el día de hoy, ¿no? La evolución de la inversión de la generación, distribución, los costos y tarifas del COES, ¿no? Y las tarifas del sector, como podemos ver acá. La comparación de precios, que es importante, algunas de las concesionarias, como podemos visualizar allí, por supuesto, el abastecimiento de la oferta y la demanda. Podemos ver ahí algunos proyectos que están en camino, ¿no? Y que ya entraron en operación, ¿no? Hidroeléctricas, eólicas, ¿no? Como podemos ver ahí, solares y de biomasa, ¿no? Consorcio Energía Limpia, Lima La Gringa número 5, ¿no? Que ya entró en operación en el año 2014. El fomento de las energías renovables a través de Latinoamérica, con Argentina, ¿no? Brasil, ¿no? Uruguay, Bolivia, bueno, nuestro país también con la ley de promoción del mercado de biocombustibles, el decreto legislativo 1202 con el tema de las tarifas eléctricas para lo que es energías renovables, Centroamérica, México, Colombia, El Salvador, Guatemala, y también el contexto bueno, que ya es otro tema que es generación distribuida, justo que es un posgrado, ahora lo vemos ahora en el tema de tesis, ¿no? De generación distribuida, ¿no? Con energía fotovoltaica también, que es bastante interesante, pero que aún en nuestro país no existe ese reglamento, digamos, ese reglamento que aún estipule, ¿no? La generación distribuida, como ya existe en otras partes del mundo, en América Latina bueno, en otros continentes, donde se impulsa también el desarrollo de la generación distribuida con REO, ¿no? Con energías renovables, ¿no? Bueno, los proyectos de generación eléctrica, construcción de algunas centrales hidroeléctricas, ¿no? Repotenciación de centrales también, microcentrales hidroeléctricas, grandes centrales hidroeléctricas a nivel de Latinoamérica, la línea de transmisión también, bueno, que forman parte de ello, ¿no? Esto, principalmente en el sector eléctrico todo está íntimamente ligado, ¿no? En la implementación de una hidroeléctrica, si hablamos de una hidroeléctrica o de un proyecto de energías renovables, siempre hay que ver los costos de inversión, los costos de operación, los costos de mantenimiento, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el beneficio costo, que son los parámetros para la evaluación financiera. Como vamos acá a ver el valor actual neto, la tasa interna de retorno, ¿no? Para poder calcular, ¿no? La mayor rentabilidad, factibilidad económica, algunos ejemplos de costos de operación, ya hemos hablado de costos de operación y mantenimiento, bueno, forman parte y son importantes también para la determinación de si un proyecto es factible o no es factible. El mantenimiento como técnica destinada para conservar las instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible, con el máximo rendimiento, ¿no? De los equipos, los programas de mantenimiento, que son importantes también, y la comparación del kilovatio hora, en este caso tomado como ejemplo el hidroeléctrico, porque el menor costo de kilovatio hora en hidroeléctrico, cuando se estipula costos unitarios de operación y mantenimiento, es de 0.3 a 0.7 el costo del kilovatio hora, ¿no? En las hidroeléctricas sucede lo mismo, es muy similar para lo que es RER también, ¿no? RER, ya sea eólicas, solares o biomasa. Y ahora es importante también hablar, ya que hablamos de mercados eléctricos, del mercado de carbono, ¿no? El mercado de carbono tiene la finalidad de impulsar a través de una subvención económica los proyectos que ayudan a reducir el CO2 en el mundo. Entonces, en el mercado de carbono, por cada tonelada de CO2 que reduce el proyecto de generación, la central de generación que es no convencional, hay un incentivo económico a través de ¿por qué? Con la búsqueda del cumplimiento del protocolo de Kioto del año 92, ¿no? Con la idea de ayudar a reducir el CO2, así como también la financia y la reducción de plantas que ayuden a reducir el CO2 a nivel mundial, y los proyectos del mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Evitar el metano, programas de reforestación, producción de biomasa y biogás, que son algunos ejemplos de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio que están considerados dentro de los mercados de carbono, o los bonos de carbono, ¿no? Los bonos de carbono, de acuerdo al protocolo de Kioto, ¿no? De acuerdo al protocolo de Kioto, algunos proyectos, algunos países, ¿no? Que forman parte de ello y que
desean, y que con los proyectos o las centrales que están en operación, reciben de este financiamiento el bono de carbono, ¿no? Y bueno, con la cumbre de Lima, la cumbre de París con la COP21, ¿no? La cumbre de Varsovia en el 2019 y la cumbre de Lima, ¿no? Se desea justamente se busca, ¿no? La búsqueda de la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Y las emisiones de los bonos de carbono, reducciones certificadas, ¿no? Equivale a una tonelada de CO2, equivale a reducida por un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio a un bono de carbono, un CER, ¿no? Que es como una subvención que se da a un proyecto, ¿no? Un proyecto de generación, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Aquí algún cálculo para una central hidroeléctrica, no, y un bono de carbono que al final estaría ganando por cada tonelada, por cada tonelada de CO2 que reduce, ¿no? 4.37 euros por megavatio hora, como se puede observar ahí, ¿no? De acuerdo a lo que se estipula, ¿no? Algunos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, ¿no? Que pueden formar parte de esto, y algunas empresas que buscan con la búsqueda de los bonos de carbono en nuestro país, ¿no? Con la intención de cumplir con este objetivo, ¿no? Entonces, ya para concluir, ¿no? Esta presentación, ¿no? Principalmente desea considerar la construcción de centrales hidroeléctricas, de centrales eólicas, solares, y bueno, la impulso de las energías RER, y por supuesto hacer un hincapié bastante enfático en todo lo que es centrales de biogás, ¿no? La generación de energía eólica permitirá a su vez, como también las solares eólicas, el ayudar con el tema del abastecimiento de la matriz energética nacional y mundial, así como también el abastecimiento de la demanda de nuestro país, ¿no? Y que más zonas se interconecten, ¿no? Al CI, ¿no? La idea es de que se interconecten muchas más, o que estas aisladas también, más aislados, a través de la electrificación rural, se pueda abastecer a más demandas, a más cargas, a más usuarios, que son los usuarios regulados y los libres, ¿no? Con el uso de las tecnologías limpias, ¿no? Y de esta manera combatir el cambio climático, también el desarrollo sostenible, pero sobre todo para la producción de energía limpia, y que la energía eléctrica trae ese desarrollo que se requiere para nuestro país, ¿no? Entonces es importante la red. Así como los sistemas aislados, ¿no? Producir biogás, como ya decíamos, con alto contenido de metano, con niveles bajos de oxígeno y nitrógeno, que son los componentes de este gas, para que de esta forma la generación de electricidad considere que el biogás puede contribuir a la reducción del calentamiento global, así como del GI, ¿no? De los gases de efecto invernadero, y sirve como una fuente energética, ¿no? Calor, luz y electricidad, ¿no? Y se conservan también los nutrientes del suelo como el biobono, o sea, el biolo, el biosol. Y el uso de este sistema de biogás pues trae consigo ventajas ambientales a través de la protección del suelo, el agua, el aire y la protección leñosa, por reducción de forestación y aumento de la producción agrícola ganadera, ¿no? Puede contribuir sustancialmente a la conservación y desarrollo de nuestro país, ¿no? Así como también en el caso de la energía fotovoltaica, ¿no? A través de la instalación de este sistema, ¿no? La energía gratuita del sol, y hay un gran potencial en la producción de biogás, aprovechando sus derechos de producción, ¿no? Ya lo dije hace un momento, para obtener energía limpia para nuestro propio consumo, ¿no? Y representa una gran oportunidad apropiada para las condiciones técnicas y posibilidades de todo campesino, área rural, en realidad de todo poblador, ¿no? Que se conoce en nuestro país que en muchas zonas no llega este sistema de energía, pero a través de las redes se puede dar este impulso, ¿no? Mayor beneficio, ¿no? Y este trabajo, esta exposición, este trabajo de exposición, este tema de exposición lo que busca pues, justamente es que se impulse, se aplique en los próximos años la ejecución de obras de electrificación rural, ¿no? O de estos proyectos a través de la red, ¿no? A gran escala o a pequeña escala, ¿no? Con la intención de que muchos más beneficiarios tengan esta electricidad y haya un desarrollo grande para nuestro país. Hay algunas tesis de investigación sobre las energías renovables, energías solares, energía eólica y energía de biomasa, que fue mi trabajo de tesis, ¿no? Y también acá los proyectos de centrales hidroeléctricas, algunos libros que pueden servir para repasar o revisar algo más. Bien, y a la vez también ya para finalizar, desea invitarles, ¿no? Se va a desarrollar en el mes de septiembre un diplomado en energías renovables y eficiencia energética, dictado por quien hace hoy día la presentación, por mi persona, ¿no? Entonces los invito a que sean parte de
diplomado en energía renovable y eficiencia energética 2021, que iniciará en septiembre con una capacidad de 5 módulos, ¿no? En la cual en los 5 módulos se abordará todo lo que se ha visto ahora, pero a mayor profundidad, que es sistemas eléctricos aislados, sistema eléctrico interconectado regional, todo lo vinculado con centrales de generación, así como también así como también las centrales eléctricas a partir de las energías renovables, ¿no? Mercados eléctricos también, como se ha visto ahora, normatividad eléctrica en nuestro país en cuanto a la generación de energía eléctrica a partir de los recursos de energías renovables, ¿no? Y todo lo vinculado con el sector de energías renovables a nivel nacional y mundial. Entonces, los espero en este diplomado de energía renovable y eficiencia energética 2021, están todos invitados y cualquier consulta será por esa vía, ¿no? Cualquier duda también, bueno, a mi correo profesional para cualquier consulta académica al respecto. Entonces, es muy grato a mí estar el día de hoy en esta tarde, en esta disertación, y espero poder verlos, ¿no? A todos los participantes de esta sesión en el diplomado en energía renovable y eficiencia energética. Los esperamos. Bien, muchas gracias, que tengan una muy buena tarde y que sigan tras esa búsqueda incesante del conocimiento, ¿no? Muchas gracias.